amigos? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este esfuerzo que hacemos todos los días, el equipo de Global TV y mi persona, ante una realidad muy dura de los medios de comunicación y del cerco que lamentablemente le han puesto también a Global TV cuando nos impiden salir por las cableras. Pero aquí estamos haciendo un esfuerzo y seguimos adelante pues con la posibilidad de abrir estas ventanas y comentar con ustedes y para el mundo pues estas realidades políticas que vivimos en el país y que nos hacen cada día más responsables de nuestro propio destino. Indudablemente la noticia que está hoy en el tapete es el triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en estas recientes elecciones en Estados Unidos, y yo sencillamente me voy a permitir compartir con ustedes una biografía de lo que es el nuevo presidente de los Estados Unidos, porque ya Hillary también acaba de reconocer su triunfo y indudablemente pues Trump se convierte en el nuevo presidente de todos los norteamericanos y del hombre más poderoso del mundo. Aquí va parte de su biografía. Donald Trump biografía. Donald John Trump, Nueva York, 1946, magnate estadounidense. Enriquecido en el sector inmobiliario, forjó desde los años 80 un imperio empresarial orientado a la construcción de casinos, hoteles y viviendas de lujo que supo mantener pese a las dificultades financieras. Cobró con ello un considerable prestigio y popularidad como encarnación del self-made man norteamericano, a pesar de su carácter ególatra y sus dudosos escrúpulos. Adscrito al Partido Republicano y de ideología extremadamente conservadora, su constante presencia en la televisión y sus declaraciones fuera de tono lo han convertido en los últimos años en uno de los personajes más polémicos del país. Su padre, Fred Trump, que se había quedado huérfano a los 12 años, formó su fortuna construyendo viviendas de clase media, hasta llegar a tener miles de pisos en los barrios neoyorquinos de Queens, Brooklyn y Staten Island. Desde muy pequeño Donald Trump, el cuarto de un total de 5 hijos, acompañó a su padre en la inspección de los bloques y en el cobro de los alquileres. Donald estudió en la Universidad Fordham y en la de Pensilvania. Tras ello empezó a trabajar en el negocio de la construcción. En 1974, con 28 años, recibió el relevo de su padre y entró de lleno en el mundo inmobiliario de Manhattan. La forja de un imperio. Uno de sus primeros grandes éxitos fue la idea de adquirir un viejo hotel contiguo a la Grand Central Station que, mediante préstamos y exenciones fiscales, logró convertir en uno de los mejores establecimientos de la ciudad. A partir de entonces compró toda clase de viviendas y edificios en Nueva York, particularmente torres de lujosos apartamentos, como la Trump Tower, donde el propio Trump reside en un triplex, y hoteles, es propietario del legendario Hotel Plaza, del Hotel Saint Moritz y del Hotel Grand Hyatt. Pero su auténtico imperio se formó en Atlantic City, localidad situada en la costa de Nueva Jersey, cerca de Filadelfia. Bueno, y a partir pues de esa magnífica carrera empresarial, porque no se le puede negar, y además su incursión en los medios televisivos con un programa que, bueno, yo confieso que a mí me encantaba, porque era el reto de cómo gerenciar, de cómo ser triunfadora ante las dificultades, un hombre que ha conquistado la televisión, los negocios, el ambiente muy duro, adquiere los derechos del Miss Universo, que por cierto se vuelve la plataforma más polémica en el trato hacia la mujer. Pero bueno, aquí está la realidad de un hombre que se lo propuso y lo logró, y parece que interpretó con mucha más rapidez el sentimiento del desencanto norteamericano ante una realidad muy dura que tuvo que enfrentar y que están enfrentando con el tema pues laboral, con el tema de digamos, propia identificación del sentimiento norteamericano. Y a pesar de que mucha gente creyó que estaba un poco, digamos, siendo como un troglodita de la política, pues parece que la mayoría de los norteamericanos lo interpretaron. No es tampoco una victoria abrumadora, una victoria muy reñida. Todavía ayer hasta altas horas de la noche se discutía mucho quién podía haber sido el ganador. Lo cierto es que esta ha sido una campaña denominada como una de las peores campañas
de los Estados Unidos, porque los candidatos, ambos dos, no llenaban los requisitos, pues, digamos, de los perfiles de los últimos presidentes, que inclusive el propio Obama, que ha roto los cánones y habiendo recibido como herencia de Bush una economía muy deprimida y muy complicada, pues la logró levantar y disminuyó los índices inclusive de desempleo del 8 al 5%. Obama es un hombre que indudablemente va a pasar en la historia, pero algo pasó que ese manto de triunfo no cubre la expectativa de una Hillary, que definitivamente, pues haciendo los mayores esfuerzos, pues con una diferencia muy poca, pues no logra hacerse de la presidencia norteamericana, y ahora tenemos pues a Donald Trump. Muchas angustias y muchas preguntas están aún por verse, aunque él ayer dijo que va a ser y prometió ser el presidente de todos los estados estadounidenses, o sea, de todos los norteamericanos, y dijo públicamente que Hillary lo acaba de llamar para reconocerle su triunfo y que ya era hora de dejar esas desavenencias de un lado, de una de las campañas más rudas, más difíciles, y vuelvo y repito, muy criticada por lo troglodita que se volvió, y que pone en el ojo del huracán a una de las democracias más, digamos, más fuertes y más sólidas que tiene el globo terráqueo, como es la democracia norteamericana. Nosotros los venezolanos, como todo el resto de Latinoamérica, mira con mucho cuidado pues lo que puede ser Donald Trump en el desarrollo de esta realidad, que indudablemente pues el tema venezolano no sabemos qué sitio va a ocupar en la mirada que ha puesto Trump de rescatar el sentimiento norteamericano y volver a ser de los Estados Unidos el imperio y digamos, la fortaleza industrial, comercial y mundial que siempre fue como referente. Recuerden que China y otros países pues están repuntando, y sobre todo es que la Unión Europea pues ha fortalecido su posición en el mundo, pues Estados Unidos, como dicen los gringos, struggle, está luchando con mucha vitalidad el puesto bien merecido además como nación demócrata y nación de un poderío inigualable, pues la fortaleza que Trump le ha prometido a los norteamericanos volver a rescatar. Muchas cosas por verse en las relaciones latinoamericanas, especialmente con México, en donde pues no tuvo ningún prurito en decir que había que ver cómo se fortalecía un muro y una división, porque de México les estaba llegando lo peor. Y con estas expectativas y con esta realidad de un hombre que indudablemente ha roto el récord de ser exitoso no solamente en la materia empresarial, sino que ahora se triunfa pues como el presidente más poderoso del mundo, pues está por desarrollarse todo un misticismo y una realidad frente a este nuevo momento de la democracia y de la vida política de los norteamericanos. Yo creo que bien vale el seguimiento y el análisis que le hemos dedicado hoy por la dura realidad que también pudiera significar para nosotros los venezolanos, por si queríamos una guinda más en esta sopa de letras que tenemos en nuestra dura y fracasada realidad política. Ya venimos con más en la tarde de hoy, les pido que no se retire, tendremos probablemente como invitada a Lucrecia Morales, aquí le estamos esperando, y si no, compartir con ustedes estas realidades políticas muy, muy cercanas a esta fecha del 11 de noviembre, donde la puerta de las negociaciones nos tienen que dar algún tipo de resultado frente a esta realidad que también debate con mucha fuerza Venezuela en la conquista de sus cambios. Ya venimos. Bueno amigos, sí, ya la tengo aquí sentada a la extraordinaria amiga, colega y además profesora universitaria, y se ha asumido el reto de Zulianos por el Cambio y digamos ha estado muy activa en todo este acontecer político y de lucha que mantenemos pues la gran mayoría de los venezolanos en la esperanza de un cambio. Me refiero a mi amiga Lucrecia Morales, que sabe lo que la quiero. Y igualmente. Ay, Lucrecia, qué de cosas hemos compartido. Qué de cosas hemos compartido. Y muy agradecida pues de tanto apoyo, que en el pasado tú también
brindabas una lucha y mi lucha personal que siempre pues sostuve que esto era un comunismo y que Castro estaba muy claro lo que quería hacer con Venezuela. Y bueno, aquí tenemos los resultados. Lo cierto es, Lucrecia, que estamos viviendo etapas verdaderamente definitorias ante, digamos, de la nueva estrategia de lucha. Nos han quitado la posibilidad de una elección con el tema del referéndum revocatorio, nos han ido cerrando caminos constitucionales. Estoy encantada de ver que ya hay 17 personas con perfectas credenciales para ocupar puestos en el CNE y también muy buenos perfiles para el traumático Tribunal Supremo, que definitivamente la Corte tiene que ser también sustituida. Y bueno, yo siento que a pesar de que la nube negra está como las negras de nuestras paredes, vamos avanzando hacia algo que aún no podemos definir en qué. El gobierno sigue apretando. Esta mañana oía las declaraciones, se me partió el corazón, de la mamá del dirigente de Voluntad Popular, Rodríguez, no me acuerdo el nombre del Diony, que bueno, que ustedes vieron cómo lo sacaron del hospital donde le iban a hacer una operación por un tema de una pancreatitis y un tema que tenía, y cómo lo metieron en una ambulancia y le tenían unas condiciones horribles. Yo tuiteé porque me partió el alma oír a esa mujer y no puedo entender cómo puede existir tanta deshumanidad en dirigentes, un gobierno que además tuvo una prisión muy light y una prisión muy humana, dígame Diosdado, y bueno, el difunto Chávez y Arias Cárdenas, y pueden decir cómo se les trató en la prisión después que dieron ese golpe militar el 4 de febrero del 92. Bueno, con este esquema pues te dejo el programa a ti, ya que tú eres una experta también, y bueno, vamos a ver el análisis. Bienvenida, Lucrecia. Gracias, Iraida, de verdad que un placer. Mira, la situación en Venezuela en este momento, y te lo decía antes de comenzar el programa, es de mucha prudencia. Hay muchos opinadores de oficio, gente que una vez que la MUD se sienta a dialogar con el gobierno bajo la mediación del Vaticano, empezó pues a satanizar prácticamente a la Mesa de la Unidad Democrática y a sus líderes y a las personas que han estado de una u otra forma accionando para que la crisis llegue a su fin. Estamos de acuerdo con lo que dice la mayoría de los venezolanos, y es que todo termina con la salida de esta gente del poder, es decir, de estos tiranos que durante más de 17 años, Iraida, han demostrado que no solamente son incapaces, sino que no son demócratas. Y lo dijimos desde el principio. Yo creo que tú y yo, Iraida, desde nuestras diferentes trincheras, como decimos también coloquialmente, lo supimos desde el principio, que esta gente no era demócrata, que esta gente tenía un proyecto, y tú lo acabas de mencionar, que no era justamente la democracia. Es correcto. Eso es así, y lo luchamos. Y lograron, indudablemente, lograron transformar un país de unos potenciales increíbles y una riqueza increíble, sí, a la transformación de uno de los países más pobres del mundo. Estoy leyendo, sí, el último indicador. Salario de Venezuela equivale a $42, más bajo que el que se gana en Haití. Bueno, y tú y yo somos profesoras universitarias y sabemos que como profesoras universitarias, pues nuestros salarios están más que ya en el piso. La inflación se nos ha comido absolutamente todo. Pero bueno, la situación está, Iraida, para que nosotros este 11 ya deberíamos tener los primeros resultados de ese diálogo, repito, con la mediación del Vaticano, y está muy claro todo el país, incluso la gente de la MUD, que si no hay resultados que son o que estén en la dirección correcta, pues lamentablemente no podremos seguir en el diálogo y deberíamos levantarnos entonces de la mesa de diálogo. O sea, tú eres de la opinión que si este 11 de noviembre, perdón, qué es cosa, que la fecha, ¿no? Es muy... la fecha es 11-11, claro. ¿no? No hay un acuerdo mínimo en los puntos que se pusieron, 8 puntos. Sí, claro. ¿Consideras que hay que pararse en la mesa del diálogo y definir las estrategias de lucha? Bueno, yo particularmente creo que el gobierno, en este caso el régimen tirano, porque yo no lo llamo dictadura, Iraida, yo lo llamo tiranía. Es tiranía. Pues más que dictadura. Y habría que revisar la historia de las dictaduras, aparte que las dictaduras son de derecha. Es correcto. Y esto es comunismo, esto es socialismo. Entonces, definitivamente habría que revisar, porque los puntos más importantes de esa primera aproximación tienen que ver con el rescate de la institucionalidad, es decir, respeto por las instituciones, y además yo no estoy, por lo menos no soy de la tesis de adelanto de elecciones. Claro, es una opinión mía, porque con el mismo CNE y con las mismas instituciones que tenemos ahora, ir a unas elecciones generales adelantadas, yo creo que no es mucha garantía para el país. Entonces yo creo que habría que insistir en el revocatorio, como se ha hecho,
lógicamente, en la sustitución de los miembros del CNE que tengan ya su periodo vencido, también la del Tribunal Supremo. Los del Tribunal Supremo no solamente hay que hacerlo porque sí, no, es que fueron ilegalmente escogidos. Sí. Y ellos que no tienen la soberanía popular por el medio, no pueden estar cuestionando un poder legítimo como es la Asamblea Nacional. Claro, es verdad. Mira, entonces eso no tiene ningún sentido, ¿no? Vamos a ir a comerciales, pero antes de irme a comerciales quiero poner esta noticia en el aire que me ha partido el alma, y lo decía ayer en el tema de lo que esta revolución ha significado para el Zulia, que la han despojado de todo. Aquí no podría volver a ganar nunca, jamás de los jamases, un revolucionario que venga al chavismo, porque lo que le han hecho al Zulia no tiene nombre. Y fíjense, comen carne de burro en la Sierra de Perijá. Un extraordinario artículo que rebosa de la verdad. Dice, el hambre en el Zulia volvió a los burros una opción proteica. Al menos 450 a 500 de los animales fueron descuartizados en 3 meses con el fin de usarla de carne de ingesta y disponer del cuero. José David Muñoz, abogado, miembro de la Sociedad de Homo en la Natural, informó que manejan denuncias y expedientes abiertos al Ministerio Público sobre esta realidad que el gobierno se empeña en tapar, y que hoy vuelve a ser noticia el hecho de que el venezolano no está consumiendo ni 1 kilo, óiganme bien, de proteína, que la ingesta media normal, digamos en la raya, es de 2 kilos de ingesta proteica diaria. Pues el venezolano no está alcanzando el kilo a duras penas. Y lo puedo decir porque es que hasta nosotros estamos cambiando nuestro hábito alimentario, y que tenemos media posibilidades de ingreso en distintos rubros. Ya venimos con más en la tarde de hoy, no se retiren, por favor. Bueno, amigos, aquí seguimos con Lucrecia Morales. Estoy encantada de tenerte, Lucrecia. Y la pregunta, ¿no? Entre tu, bueno, eres una extraordinaria politóloga, además te has encargado pues de esa facultad en la universidad en unos momentos bien interesantes. Tu visual, esta Lucrecia, frente al reto que debemos asumir los venezolanos, si esa mesa de diálogo no logra llenar alguna de las expectativas de lo que se ha puesto como punto primario de una demostración de un gobierno que con ruido y bandazos y bueno, estilo Bam Bam, porque cuando uno prende a Diosdado en su programa aparece un Bam Bam con ese mazo, sí. Él y los picapiedras, ¿no? Pero más allá de eso, que yo pienso que es parte de un show y de una cosa, y el show de bailar y estar bailando cumbia con Cilia en un país que nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Demuestra el poco corazón que tiene. La realidad de un gobierno que está arrinconado a lo interno y a lo externo y sin recursos. Sí, ¿Cómo ves el panorama? Mira, el gobierno está técnicamente ya en sus últimas etapas, en sus últimos días. La gente a veces no lo quiere creer porque las personas pierden la fe muy rápidamente. Y en estos días había un artículo extraordinario de Laureano Márquez. Él decía que en Venezuela pasamos de los héroes a prácticamente los traidores. Es correcto. Y por eso yo te llamaba, mejor dicho, te llamaba a ti, no, llamaba al país, a la prudencia. Es decir, en este momento tenemos que esperar cuáles van a ser los primeros resultados de ese diálogo, y tenemos que a partir de ese momento estar preparados para asumir la nueva agenda o retomar la agenda que teníamos planteada, que yo creo que nunca ha dejado de ser la agenda de la calle. Tenemos que mantener la presión interna. Ya a nivel internacional tenemos bastantes muestras de que el país cambió, es decir, y el entorno internacional también. Tenemos a un Almagro que, lejos de tener una posición tímida como la tuvo algún otro secretario ejecutivo. Financiaditos, como hasta unos cuantos financiaditos. Exacto. Con nuestros reales. Exactamente, ahora Almagro ha sido bastante claro en su posición acerca de Venezuela. Y tenemos también otros presidentes que antes tenían una postura más cercana al régimen venezolano, como Macri en Argentina, o ahora el presidente que sustituye a Dilma Rousseff en Brasil. Yo creo que es importante saber que también el mundo cambió su postura respecto a Venezuela. Entonces tenemos que mantener la presión social, la presión de calle, no abandonar la calle y darle a la ciudadanía, sí, opiniones, Iraida, pero repito,
con mucha prudencia, porque la gente pasa de una actitud hacia otra. Expectativa con el juicio político que ha sido detenido, y me parece inteligente la Asamblea, porque no se trata solamente de exigir, sino que los dos bandos se pongan de acuerdo. El juicio político, en caso de fracasar la mesa de diálogo, ¿tú ves en la posibilidad del juicio político un avance de un arrinconamiento más contundente al presidente Maduro, o un paso más dentro de tantas cosas que ellos se podrán burlar y tendremos que mirar? Como yo digo, estoy de acuerdo, ya es una cuestión de meses, porque más allá del 19 no podrán pasar. Sí, mira, el impeachment como tal, que sería el juicio al presidente, no está contemplado propiamente, ¿no? Estamos hablando más que todo de mecanismos de otro tipo en la Constitución, como el referéndum revocatorio. Pero desde el punto de vista simbólico es muy importante. Y cuando la sesión de la Asamblea Nacional se produce y ellos se declaran en rebelión, o la Asamblea se declara en rebelión, se anuncia el juicio político y además otras acciones que tenían que ver con la potestad de la Asamblea Nacional, yo creo que esos son elementos que destacan y reflejan la capacidad simbólica del sistema político venezolano, que es muy importante. Es decir, independientemente que la Asamblea pudiera o no ejecutar cualquier una de las acciones que iban a tomarse en esas reuniones, en esas sesiones que estaban dándose, lo importante era que la gente supiera que las competencias se estaban llevando adelante, que las funciones se estaban cumpliendo y que independientemente de eso, la Asamblea Nacional podía definitivamente ejercer aquello para lo cual fue escogida, por supuesto, por la soberanía popular. Entonces sí, estos elementos simbólicos son importantes, sobre todo ir ahí a nivel internacional. No nos pueden ver arrinconados porque no lo estamos. Es correcto. Nosotros somos los que tenemos en este momento la mayoría. Claro, yo siento que haber ganado la Asamblea Nacional nos ha dado un espacio de lucha. Porque lo tenemos. Oye, lo que hemos avanzado en menos de un año frente a un régimen que ha perdido el apoyo económico, el apoyo político, el apoyo popular, que ya lo había perdido el año pasado, porque si no, no ganamos contundentemente la Asamblea. Si no actuamos como mayoría, siéndolo, entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos enviando al país y al mundo? Es correcto. Entonces, estamos haciendo lo correcto. Yo también. Estamos haciendo lo correcto, creo que estamos en la vía correcta, y yo no es que estoy optimista, Iraida, yo creo que estoy hablando con base en la realidad política que estamos viviendo. Entonces, creo que tenemos suficientes razones para pensar los venezolanos que estamos ya viviendo los últimos días de este régimen opresor y que nosotros vamos a poder levantarnos y reconstruir ese país que todos tenemos en nuestra mente y además que nos merecemos. Sí, y que definitivamente vamos a seguir viviendo momentos muy difíciles. Cuando no va a ser fácil. Exacto, cuando uno ve que la gente se está muriendo de hambre en los hospitales. Ayer veía un documental que hacen desde España con una muchacha venezolana que se vino a ayudar a la familia con medicamentos, tuvo un accidente de carro y ella muere por falta de medicamentos. Sí. Ha conmovido a España, tiene España movida por los cuatro costados, poniéndole el ojo. Que no es la única. Es que no es la única. Además, nosotros hemos visto casos dramáticos como esa criatura que se le muere a la madre en un chinchorro, que estuvo meciendo el bebé de 18 meses durante 4 días con agua solamente, para tratar de calmarle la desesperación. Yo siempre he pensado, Iraida, ese día como madre lloré mucho, porque me imagino esa criatura ni siquiera su madre la pudo proteger, porque sencillamente no tenía ni medio. Tenía 60 bolívares para en 4 días darle de comer a varios hijos, en un barrio, Las Trinitarias, de acá de la ciudad de Maracaibo. Entonces, que no estamos hablando de una zona perdida. No, estamos hablando de Maracaibo Oeste. Así es. Entonces, son casos dramáticos que a los que nos estamos enfrentando todos los días, y por eso justamente, y por tantas otras cosas más, tenemos que seguir trabajando. Lucha, yo no digo lucha, ¿sabes por qué, Iraida? Porque esa es una palabra socialista, comunista, marxista. Correcto. Y el marxismo cultural nos ha metido no solamente palabras, sino también nos ha metido en la cabeza mucho, bueno, a mí no, y yo sé que a ti tampoco, porque nosotras somos de otra frontales. Además tenemos clarito el panorama, pero muchas personas compran ese discurso del marxismo cultural, de la izquierda, y que trabajar por el país, trabajar por salir de esto, porque el trabajo es una palabra justamente de desarrollo, una palabra no solamente de crecimiento, sino de desarrollo. Yo no hablo de bienestar, porque también es una palabra socialista. Entonces hay que empezar incluso a cambiar el lenguaje y dar también la guerra ideológica, Iraida, porque nos han metido por la cabeza que el socialismo es bueno. Y el socialismo no solamente no es bueno, el socialismo no ha funcionado en ningún lado y no va a funcionar aquí tampoco. Bueno, entonces tenemos que cambiar el modelo también. Estoy de acuerdo contigo, has cerrado divinamente bien. Vamos a trabajar. Así es. Y vamos a seguir trabajando, agradecerte, Lucrecia, a ti, Iraida, todo el esfuerzo que estás haciendo de los distintos rincones y todo el tema de Zulianos por el Cambio. Y ustedes, como les digo todas las tardes, con fe, con esperanza, con ánimo de lucha, con mujeres como Lucrecia, como
gente y mujeres valiosísimas y jóvenes que lo están entregando todo por ese cambio que sí va a venir al país de las oportunidades. En eso nos vamos a convertir, ya lo verán, Venezuela, el país de las oportunidades.